Bienvenidos a esta nuestra tercera conferencia dedicada a los actores del diseño y ejecución de la política exterior mexicana en el siglo XX. Y esta mañana nos acompaña el consejero Guillermo Gutiérrez Nieto con el tema Octavio Paz, más allá de la literatura, más acá de la diplomacia. Agradeciendo a todos nuestros estudiantes y al público en general que nos acompaña esta mañana, deseo la palabra a la doctora Rosa Isabel Gaitán. Muy buenos días, gracias doctora Alcántara. Es un placer esta mañana contar con la presencia del doctor Guillermo Gutiérrez, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, tiene una maestría en Administración por el Tecnológico de Monterrey y es doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1992 y actualmente tiene el rango de consejero. Es integrante de la delegación mexicana ante la OCDE, donde se encarga de los temas de ciencia y tecnología, gobernanza pública, transportes, entre otros temas, desde 2018. Ha sido director de educación presencial en el Instituto Matías Romero entre 2013 y 2018. Fue cónsul adscrito en Indianápolis, cónsul de documentación en Chicago, agregado cultural y de prensa en la Embajada de México en Bolivia entre 2005 y 2008, director del Instituto de Cooperación y Cultura de México-Belice entre 1999 y 2004, subdirector para el Caribe en la Dirección General de América Latina y el Caribe de la Secretaría, titular de la Unidad de Informes de Labores de la Secretaría de Relaciones en el Acervo Histórico Diplomático y asesor de la Coordinación General de Asesores del señor secretario entre el 91 y el 94. Tiene otras actividades adicionales, como que es miembro del Consejo Editorial de la Publicación Electrónica de la Asociación de Escritores Diplomáticos. Tiene textos publicados en medios nacionales como Foro Internacional, Revista Siempre, Diario de Quintana Roo, Revista Mexicana de Política Exterior, Revista Archipiélago, y en algunos medios extranjeros como The Reporter de Belice, el periódico La Razón y Revista del Banco Central de Bolivia y Contratiempo de Chicago. Fue candidato de la Secretaría de Relaciones para el Premio Nacional de Administración Pública 2017 con el trabajo Red Global México 3.0 hacia una consolidación de la red de talentos mexicanos en el extranjero y director de la revista literaria Cambiavías. Para mencionar algunos trabajos que ha publicado el doctor Gutiérrez, quisiera señalar su reseña sobre Matías Romero, modelo de diplomático en el entorno actual, publicado por la Revista Mexicana de Política Exterior, Octavio Paz y los organismos internacionales, de San Francisco a la Avenida Juárez, de la Revista Mexicana de Política Exterior, en este número especial sobre Octavio Paz que publicó la revista en 2014. Ha escrito también otros artículos como Guantánamo, el péndulo entre lo deseable y lo posible, Revista Mexicana de Política Exterior, número 88, y en la revista 7980 publicó La Comunidad Andina, hoja de ruta hacia nuevas oportunidades en 2007. Es un gusto para nosotros, pues, contar esta mañana con su presencia, doctor, para, pues, revisar el trabajo que efectuó nuestro escritor Octavio Paz, premio Nobel, ¿verdad? En este ciclo de conferencias
actores del diseño y ejecución de la política exterior mexicana en el siglo XX, y que usted ha denominado Octavio Paz, más allá de la literatura, más acá de la diplomacia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues agradeciendo la presencia de todos nuestros estudiantes que nos siguen por Facebook y por YouTube. Le damos la más cordial bienvenida y los micrófonos son suyos. Muchas gracias, doctora Gaitán. Encantado de estar esta mañana con todos ustedes. Este ciclo, que como bien lo señala, está denominado Actores del Diseño y Ejecución de la Política Exterior Mexicana del siglo XX. Desde el inicio, pues me llamó la atención no solo el título, sino la variedad de personalidades que eligieron para poder ser parte del ciclo, lo cual creo que pues enriquece, dado que no solo están diplomáticos, sino también intelectuales y otros grandes pensadores, personas que han aportado mucho a la política exterior de México. Entonces es realmente un gusto estar esta mañana con todos ustedes. Si no tienen inconveniente, podemos comenzar. Adelante, por favor. Compartiré entonces mi pantalla. ¿Sí la pueden ver? Sí, sin problema. Sí la pueden ver, muy bien. Tratando de ver cómo puedo yo visualizarla simultáneamente, dado que la compartí, pero yo no la visualizo. Tal vez se movió en la pantalla nada más. Es lo que estoy tratando Como de... hacíamos hace un momento la prueba, si la hace más grande, usted tiene posibilidad de observar su presentación. He ampliado al máximo la pantalla donde nos vemos nosotros, pero no veo mi presentación. La tengo ampliada al máximo, pero no sé dónde puedo visualizar la presentación para ir cambiando las páginas. Tendría que compartir pantalla. En Zoom habría que compartir pantalla. Si gusta, dejamos de compartir y lo comenzamos de nuevo para que tenga el control. Muy bien. ¿Qué hago entonces? Ahí ya nos está compartiendo la pantalla de Zoom. Comparto. Exacto. Pero al compartir se borra de la pantalla. Se borra o sea, veo los rostros de ustedes, pero no veo la presentación. En su computadora debe abrir donde aparezca el PowerPoint. Debe salir de Zoom y nada más abrir donde está el PowerPoint. Ajá. Y debe ir hacia abajo. Estoy en full screen, pero no veo la presentación. Si elijo ir a PowerPoint, ya tengo el PowerPoint, entonces yo me voy a ir guiando por lo que vea en PowerPoint, esa es la idea. No lo voy a ver compartido con ustedes. Exacto. Muy bien. Bueno. Pero de hecho no está compartiendo en este momento. Todavía no. No. La elijo y no aparece. No sé qué más puedo hacer. Ya la podemos ver. Ahora tendrá que estar en PowerPoint para que usted vea la presentación y la puede pasar. Bueno, aquí la tengo.
Comienzo haciendo algunos comentarios breves antes de entrar propiamente al desarrollo de la presentación. Respecto al título, ahora que empezaba a leer algunas cosas después de que se me hizo esta cordial invitación, encontré un evento que se hizo cuando Octavio Paz cumplió 70 años. Se hizo una actividad especial que reunió amigos y otras personalidades, que se denominó Más allá de las fechas, más acá de los nombres. Pensé que podría ser una recomposición de este título, pensando en el contenido que en un momento compartiré con ustedes, pero que está más enfocado a la labor diplomática de este autor, poeta y pensador mexicano. Adicionalmente a esto, también quiero señalar que la mayor parte de las ilustraciones y buena parte de la información a la cual recurrí está dentro de un portal que se llama Zona Paz. Es una plataforma de acceso público, la cual se está nutriendo constantemente, ya que ahí se reúnen críticos, estudiosos y lectores interesados de la vida y de la obra de Octavio Paz. Una página muy amplia que incluye fotografías, fragmentos de entrevistas y varias otras cosas relacionadas. Y entonces, buena parte de este trabajo está sustentado en la información que está en esta plataforma. Finalmente, creo que la estructura que ustedes verán a continuación cumple con el objetivo del ciclo, que es aproximarse al diseño y la ejecución de la política exterior a través de la revisión del trabajo de actores específicos del quehacer diplomático de México. El trabajo yo lo he dividido en dos líneas paralelas. Una que tiene que ver con lo que es propiamente sus aspectos de la vida del autor, y dentro de cada uno de los episodios o de los ciclos de vida que él tuvo, yo estaré haciendo breves disertaciones o disgregaciones acerca de aspectos específicos sobre su trabajo como diplomático. Entonces, comenzamos con el nacimiento del 1914, y en realidad, como ustedes pueden apreciar en esta lámina, lo que está de manera destacada con color tiene que ver con algunos aspectos de lo que fueron formando a este escritor a lo largo de su vida, y en ello pues hay que destacar el contexto familiar, en primer lugar, en el que él se desenvuelve. Su abuelo fue un escritor también en su época, fue militar, poeta y dramaturgo, como se señala ahí, y su papá, que no está aquí señalado todavía en este apartado, que es un abogado connotado también en un momento específico de la historia de México. Aunado a esta cuestión familiar, debemos también destacar su proceso educativo. Él estuvo desarrollando trabajos de manera constante desde su ingreso a la primaria, a la secundaria, posteriormente a la Escuela de Jurisprudencia de la UNAM, que sucede en 1932. Pero como se puede apreciar, él desde que inició sus estudios siempre se vinculó con personas, pues digamos, con cierto perfil crítico respecto a fenómenos o episodios ya no solo nacionales, sino también ocurridos en otras partes del mundo. Lo que ustedes pueden ver, que destaco con bastante frecuencia y que será una constante, no solo en esta etapa, sino a lo largo de toda su vida, tiene que ver con las revistas. Octavio Paz es un personaje que desde muy pequeño se involucró tanto en la creación de revistas como colaborador también en muchas de ellas. El principal referente de esta primera etapa de su vida lo encontramos en la revista Barandal, que crea con otros escritores de la época, en concreto con Efraín Huerta y José Revueltas. Y de ahí en lo subsecuente, él estará siempre involucrado con algún tipo de publicación, como les digo, ya sea como editor o como colaborador. Justo en esta cuestión del uso de la palabra como rasgo siempre presente en su vida,
en su obra y en su trabajo como diplomático. Haré por ello en la siguiente lámina una breve disgregación respecto a la importancia del lenguaje y la comunicación en la diplomacia. Sobre este ámbito, quiero compartir con ustedes 3 aspectos. En primer lugar, considero que no se debe olvidar que el estilo y los mensajes heredados del pasado marcan las pautas del discurso presente. Así lo observamos desde la antigua Grecia y Roma, donde la diplomacia cobra forma y significado, incluyendo incluso a actores y músicos en su quehacer diplomático. De todas las variantes, los mejores oradores siempre tenían más ventajas sobre otros practicantes del ejercicio de la negociación. No en vano, Homero y Tucídides destacaron en sus obras la importancia de la oratoria como una herramienta efectiva de la diplomacia. En el caso de la palabra escrita, es suficiente recordar los mensajes, crónicas y tratados del reino asirio de Oriente Próximo y en época posterior la creación en Francia del depósito de los archivos, que por muchos años fue el centro de formación para jóvenes diplomáticos. Más allá de estas añejas referencias, siempre interesantes y de gran valía en el desarrollo de la práctica diplomática, lo importante es reconocer que en la comunicación diplomática, el lenguaje y su respectiva expresión oral y escrita juega un papel fundamental y por ello ha requerido de un manejo inteligente, cuidadoso y oportuno. El oficio de la palabra, sin duda, sigue siendo un desafío para que los diplomáticos traspasen eso que alguna vez dijera Pierre Bourdieu respecto a los discursos de los jefes de Estado, los cuales, según él, por regla general, son formalmente correctos, pero semánticamente vacíos. El segundo aspecto visible en la trayectoria del personaje que referimos hoy es el conocimiento y uso de las lenguas extranjeras. Conocer otras lenguas nos permite, en palabras de Octavio Paz, encarnar y enfrentarse a otra conciencia y a otra voluntad. Conocer al otro, en este caso a través de su lengua, es sinónimo siempre de mayor pluralidad y convivencia. La importancia de los idiomas, como lo exhibe propio Paz, al dominar entre otros el inglés, el francés y el japonés, es fundamental para lograr una mejor comunicación con las sociedades que acogen estando fuera, sino también para identificar voces que a través de traducciones siempre pueden ser develadas en nuestros propios países de origen. Por último, quiero referir la denominada lingua franca en la práctica diplomática, que en el último siglo, como ustedes saben, ha sido el inglés. Al respecto, a nadie escapa que cuando una lengua domina en la diplomacia por un lapso histórico prolongado, es el resultado de la supremacía de una potencia en el ámbito político, estratégico, económico y cultural, en el marco de las relaciones internacionales. Así, el francés sustituyó al latín en el siglo XIX y el inglés al francés desde los albores del siglo pasado. Al respecto, aunque hoy es práctica común el uso primigenio del inglés en todos los frentes diplomáticos, por la cantidad de hablantes en el mundo, considero que es tiempo que la diplomacia deje de resistirse al español. Aunque no es propiamente un tema de esta presentación, quise compartir con ustedes esta inquietud, sobre todo porque desde hace varios años diplomáticos y políticos coinciden en que el español merece un mayor peso en los foros internacionales. Pero ahora es tiempo de retomar nuevamente el periplo de nuestro personaje. Los ciclos en los que he dividido la presentación son en realidad un tanto arbitrarios y también un tanto pensados en reducir la extensión de los acontecimientos, de los eventos en los que él participó durante toda su vida. En este caso, lo que es importante aquí mencionar son aspectos nuevamente familiares, como fue la muerte de su padre,
como ya lo señalé, un abogado siempre defensor de causas sociales que desafortunadamente tuvo una trágica muerte, y en este caso también vinculado con su vida personal, el matrimonio que él logra con Elena Garro. Como ustedes saben, esta escritora, también conocida ampliamente, pues fue un personaje fundamental en esta etapa del autor. Estuvieron ellos casados por varios años, pero lo que se ha podido conocer de todos, de su vinculación, es una verdadera, pues, complementación sería quizás una palabra corta, pero yo creo que lo que se logró fue una verdadera interacción, tanto intelectual como de sentimientos. Entonces es importante reconocer el papel de esta escritora en la vida de Octavio Paz. Quizás como dato adicional a esta relevancia que yo señalo, habría que comentar que recientemente se han publicado las cartas que ellos dos intercambiaron, y eso está dando, pues está develando una nueva parte de lo que representó este matrimonio, no solo en términos de convivencia cotidiana, sino en términos también de crítica y análisis que ambos hacen de otras obras y de otros autores. Adicionalmente en esta lámina, también me gustaría destacar el cómo él se va relacionando en términos laborales con distintos frentes. Como lo pueden ver ahí, él inició su trabajo como educador o en el ámbito de la educación. Hizo trabajo comunitario en Mérida, Yucatán, donde fue maestro. Y todo esto le fue generando una continuidad dentro de su postura social que él fue desarrollando. En este ciclo destaca la publicación de su famoso poema político No pasarán, el cual, pues, después de muchos años, él no estaba muy convencido de que fuera una buena composición o una buena obra, pero que en el fondo refleja la postura política o la postura que él mantuvo respecto a la Guerra Civil Española. Adicionalmente a ello, vuelvo a reiterar la importancia de su participación en publicaciones. En este caso, estamos hablando de revistas literarias, como la revista Taller, la revista El Hijo Pródigo, que se consideran referentes de las publicaciones culturales de nuestro país. Adicionalmente a ello, es importante reconocer como parte, digamos, final de la lámina, pero inicial en su vida profesional, cómo es que él se logra su primer involucramiento dentro de los temas de política internacional y de algún modo de política exterior de México. Un viejo amigo de su papá, el señor Francisco Castillo Nájera, lo invita, lo reconoce como un buen prospecto para que él se sume a las labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque para ir asumiendo labores de responsabilidad cada vez más sustantiva, lo primero que él hace es conseguirle un puesto como asistente administrativo dentro del consulado en San Francisco, California. Es un puesto no propiamente diplomático, un puesto que en ese entonces no se consideraba todavía como parte de la estructura del escalafón del Servicio Exterior Mexicano, pero que de todas formas se puede considerar el primer atisbo en todo este desarrollo que él tuvo en los temas de política al interior de la Secretaría. Destacar que el Francisco Castillo Nájera fue presidente de la Asamblea General de la Sociedad de las Naciones en su momento, los años 30. Posteriormente él fue embajador de México en los Estados Unidos en un periodo realmente complicado que involucró la expropiación petrolera, y posteriormente también estuvo pues a cargo de la Secretaría, sobre todo cuando México ingresa a la Organización de las Naciones Unidas.
Sobre esta etapa que él inicia, el escritor Guillermo Sheridan nos dice lo siguiente: Octavio Paz poco a poco se convierte en un miembro más de la joven inteligencia de la nueva clase media mexicana que se beneficia de las nuevas necesidades del Estado en la diplomacia, el comercio exterior y la administración pública. Para entender su ingreso y posterior desarrollo en el servicio diplomático, haré de nuevo una disgregación sobre dos aspectos que tienen que ver con su desarrollo. En este caso, sobre la estructura de la Cancillería mexicana, así como del servicio exterior en aquellos años. Respecto a la Cancillería, destaco que si bien era la secretaría, bueno, no era, sino es la secretaría más antigua de la Administración Pública Mexicana, durante estos años en los que nos comenzamos a referir, seguía inmersa en su definición en lo que se refiere a su estructura y funcionamiento. No debemos olvidar que después de la Revolución, sus responsabilidades cubrían actividades que hoy resultaría difícil de imaginar. Para ello basta señalar que dentro de sus responsabilidades se encontraba el Archivo General de la Nación, la publicación del diario oficial o inclusive la operación de la imprenta de gobierno, lo que después fueron los talleres gráficos de la Nación. Posteriormente se le agregaron ya funciones pues características de lo que todavía hoy sigue siendo su personalidad ya como una entidad dentro de la administración pública. Me refiero a que se fueron creando unidades encargadas de la documentación y protección consular, oficinas encargadas de los límites y aguas internacionales de nuestro país, así como aquellas encargadas con el comercio exterior. Dos aspectos notables de su estructura hasta 1950 fueron la existencia de 4 tipos de representaciones de México. En aquel entonces estábamos hablando de legaciones, embajadas, consulados en 2 categorías y incipientemente se empezaba a hablar de las representaciones de México ante organismos internacionales, las cuales tenían como rasgo que eran que algunas de ellas eran permanentes y otras definitivamente no contaban con esa permanencia. De manera interna solo se contaba con 2 subsecretarías, una para asuntos bilaterales y otra para asuntos multilaterales, y 9 direcciones generales, lo cual contrasta con el modelo actual de la Cancillería, que incluye 4 subsecretarías, órganos desconcentrados y más de 20 direcciones generales. Esto es solo para darse una idea de la proporción que tenía la Cancillería en esos años. Y de hecho, como un paréntesis, quizás convenga referir las imágenes que acompañan esta lámina. En el caso de la Cancillería, han sido las sedes en las cuales ha estado la Secretaría de Relaciones Exteriores. La primera, que es de hecho en donde trabajó Octavio Paz, se encontraba en Avenida Juárez, donde ahora está la escultura, muy cerca de donde está la escultura del caballito. Desde 1966 se trabajó en la famosa Torre de Tlatelolco, donde se firmaron acuerdos realmente históricos. Y ya en época más reciente, a partir de los sismos de 85, se decidió ir perfilando una nueva sede, que es la fotografía del extremo derecho, que es donde se encuentra actualmente la Secretaría. Nuevamente en Avenida Juárez, pero ahora en otro extremo de esa importante avenida en la ciudad. Bueno, respecto al servicio exterior mexicano, destaco que aunque ha existido desde el siglo XIX, es hasta 1934 que se establece su pertenencia formal a la Cancillería. Esta decisión es de singular importancia, ya que al asumir el servicio exterior como una competencia de esta Secretaría, se precisaba de manera formal quienes debían desempeñarse en como personal de carrera, además de los empleados que fueran adscritos al mismo. Es decir, se definía con claridad
cómo serían la planta de funcionarios que se tenía considerada para formar parte de este servicio de carrera. No obstante, tuvieron que pasar varios años hasta que se estableció que su gestión fuera una responsabilidad de la Dirección General del Servicio Diplomático. Esta dirección surgió justo cuando Octavio Paz regresa a México, después de haber estado en el exterior por vez primera. Esta surge en 1950. Y aquí lo que es importante es que aunque se le asignaron decisiones para que pudiera administrar el ingreso, el destino y la formación de los diplomáticos mexicanos, en realidad las decisiones las tomaba directamente el secretario, ya que era una dependencia directa, es decir, la estructura permitía esto. No existía una cuestión intermedia como ocurrió después en el 67, cuando fue creada la Comisión de Personal. La Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano es algo que ocurrió muchos años después, como les digo, hasta 1967. Y el hecho de que no existiera una unidad administrativa similar cuando fue creada la Dirección General de Servicio Diplomático, pues lo que se observó fue que la inclusión de nuevos integrantes del servicio exterior, así como sus respectivas promociones, se observará cierta discrecionalidad. Lo veremos posteriormente en el caso del mismo Paz. Por ejemplo, los ascensos de primer secretario y consejero se basaban en la antigüedad y la experiencia, mientras que lo referente a los segundos secretarios se tomaban más en cuenta sus merecimientos y trayectorias. Es decir, había parámetros diferenciados para cada uno de los rangos, lo cual permitía algunos ascensos más expeditos que en otros casos. Como les decía, la comisión fue una cuestión ya que ocurrió ya casi a la salida de Octavio Paz, que ocurrió en el 67, y desde entonces, bueno, se ha estado fortaleciendo todo este aspecto relacionado con el Servicio Exterior Mexicano, el cual se vio fortalecido con la creación del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos en el 74, y pues este esquema de selección, ingreso, selección, capacitación, actualización y todo lo que tiene que ver con la preparación del Servicio Exterior Mexicano, pues ha seguido hasta nuestros días, ahora con grandes, en realidad desde esos años con pocas variaciones, salvo en algunos casos que se han reformulado aspectos tanto en la ley como en el reglamento respectivo. Un dato que resume el alcance de la Cancillería en esos años, es decir, volviendo nuevamente a los años 50, cuando se creó la Dirección de Servicio Diplomático, es que esa dirección daba seguimiento solo a los asuntos de 10 legaciones, 23 embajadas y cerca de 100 consulados. Estamos hablando de personal que no rebasaba el medio millar en su totalidad, y como en época reciente esto pues casi se ha cuadruplicado, es decir, estamos hablando de un universo de entre 1,800 y 2,000 integrantes, es decir, esto lo menciono solo con la idea de que tengan en mente cómo se ha ido dando la proporción en cuanto a la gestión de los recursos humanos dentro del Servicio Exterior Mexicano. Pasando al segundo aspecto de esta lámina, que es lo que tiene que ver con el multilateralismo, lo fundamental es reconocer que desde la fundación de la ONU, México ha desarrollado una de sus variantes de diplomacia por la cual es reconocido internacionalmente. A partir de la Segunda Guerra Mundial, nuestro país no solo contribuyó con el diseño de las principales organizaciones de vocación universal y regional, sino también ha dejado impronta diplomática en la evolución de estos actores internacionales. Un reciente libro del embajador Claude Heller sobre las relaciones multilaterales de México, cuya lectura recomiendo ampliamente, refiere 3 factores que han permitido este rol. Primero, la profunda coincidencia entre los principios de política exterior con las normas consagradas en los documentos constitutivos de estos organismos. Segundo,
porque la diplomacia multilateral le ha permitido a nuestro país afrontar la asimetría de las relaciones de poder en detrimento de los países más vulnerables. Y tercero, porque las posturas asumidas y las iniciativas emprendidas le han permitido a México participar con un perfil propio y desarrollar una capacidad de interlocución con todos los estados. Volviendo a los años de creación de la ONU, cuando Paz da sus primeros pasos en la diplomacia mexicana, conviene recordar, aunque México no fue invitado a la reunión de Dumbarton Oaks en 1944, cuando los países victoriosos elaboraron el proyecto para la creación de esta organización, nuestro país presentó observaciones elaboradas, en su mayoría, por quien después sería acreedor al premio Nobel, el embajador Alfonso García Robles. Todas estas observaciones incluían la solicitud, entre otras cosas, incluían la solicitud de otorgar mayores poderes a la Asamblea General, una fórmula democrática para designar a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y la definición de una forma jurídica de respeto de los derechos humanos, planteando incluso la creación de un organismo que velara por su cumplimiento. En las conferencias de San Francisco, de las cuales Octavio Paz haría crónicas para una revista mexicana que referiré posteriormente, México sí estuvo presente y su participación fue determinante para asegurar que quedaran incorporados los principios de derecho internacional en los que apoyaba su acción internacional. Junto con otros países latinoamericanos, logró incluir el español como idioma de trabajo en su interior. También favoreció la creación del Consejo Económico y Social y promovió el establecimiento de la Corte Internacional de Justicia. En suma, con su participación en la creación de la ONU, México fortaleció su tradición de práctica multilateral iniciada en la Sociedad de Naciones, como lo he comentado, con el embajador Castillo Nájera. Pasaré a la siguiente lámina. Aquí lo que me gustaría compartir y destacar con todos ustedes tiene que ver con el primer punto de la lámina, que es justamente, digamos, el punto central, el acto principal de involucramiento de Octavio Paz con estos temas multilaterales, de los cuales posteriormente, ya como parte del Servicio Exterior Mexicano, él coordinó y sobre los cuales tomó decisiones que referiré posteriormente. La importancia de estas crónicas es que él se exhibe como un observador acucioso, tanto de personajes y momentos críticos de la negociación, y sobre todo planteando aspectos que tenían que ver con los temas de la paz, dado que estaba terminando la conflagración internacional, y sobre todo dando a conocer sus primeros planteamientos respecto a cuestiones de igualdad entre los estados y defensa de situaciones que favorecieran al desarrollo de los países que estaban todavía rezagados respecto a los que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Este primer acercamiento, no obstante, fue interrumpido por un paréntesis muy amplio, ya que él volvió a este ámbito hasta 8 años después. Él hizo otras actividades que referiré enseguida, pero estuvo un alejamiento de estos temas por más de 8 años. Antonio Saborit destaca que el que Paz se haya concentrado en el sentido profundo de las disputas centrales que se dirimieron en San Francisco, y por ello afirma que en las 6 crónicas por él escritas y publicadas en la revista Mañana, una revista ya ahora desaparecida, quedó consignada una perspectiva de la historia sorprendentemente profunda, incluso para el agudo observador que el escritor y diplomático era. En esas páginas, Paz logró reunir la esencia de la compleja coyuntura diplomática, pero también puso sobre la mesa que si bien la causa del Estado mexicano
no era ajena a la de los aliados. En el momento de la victoria no se confundía obedientemente con ella. Respecto a su, bueno, como ustedes lo pueden observar, ya una vez que él dejó su trabajo como colaborador de esta revista y habiendo culminado una beca que él obtuvo previamente para relacionar aspectos culturales y de naturaleza cultural con América Latina en el idioma inglés, él insiste para ingresar a la vida diplomática, al servicio exterior mexicano, y de este modo lo convencen otros personajes también con gran consolidación en el ámbito cultural de México. Rodolfo Siglo, el dramaturgo, y José Gorostiza lo convencen para ingresar al servicio diplomático, y es así como en 1945 es nombrado, y ahora sí con su primer puesto dentro del servicio exterior mexicano, como canciller de segundo. Después es una serie de decisiones que es, como les referí previamente, las razones fundamentales quizás nunca las conoceremos, pero lo que se observa es que duraba muy poco tiempo en las adscripciones que le eran asignadas, por lo menos al inicio. En esta primera etapa estuvo poco tiempo en San Francisco y después fue enviado a Nueva York. Pocos meses después es ascendido a tercer secretario y después es enviado a la Embajada de México en Francia. Y en ese mismo país, ya estando en Francia, él es ascendido nuevamente a segundo secretario y su tarea fundamental es la redacción de informes diplomáticos sobre la relación bilateral y mundial que entonces ocurría en ese país. Respecto a esta estadía en Francia, que es descrita y analizada profusamente por Froilán Enciso en su libro Andar Fronteras, destaca su vinculación con grandes poetas como Paul Eluard o Luis Aragón, así como con pensadores y filósofos como André Malraux, Roger Caillois, René Char, y intelectuales como Albert Camus o como Sartre. Caso singular en esta estadía de París es su primero conocimiento y después análisis que él hace de la obra de David Rousset. David Rousset es un crítico, un intelectual crítico de los modelos socialistas, específicamente soviético, y el cual se aproxima a partir de las narraciones que él hace de los campos de concentración, situación que le valió a este escritor ser llevado a juicio y posteriormente ser excomulgado por pensadores, incluso por pensadores procomunistas. Paz queda realmente, pues, lo que considero que ocurre es que su primer postura totalmente abierta de apoyo a estas causas de las revoluciones de carácter socialista sufre un primer cuestionamiento al conocer el planteamiento de este autor, y pienso que a partir de este momento empiezan ya no solo a reconocer modelos de este tipo sin mayor cuestionamiento, y más bien empieza a generar una mirada crítica que posteriormente es por la que en algún momento él es recordado, como lo veremos ya al final de su etapa de escritor. En este mismo ámbito, estamos hablando de un periodo prolongado en París, estamos hablando de un periodo de cerca de 6-7 años, y estamos nuevamente viendo que en 1952, como lo señala la lámina, lo envían por vez primera a la embajada en la India, pero en este caso para abrir una embajada. Es una embajada que tenía que estar lista para una visita próxima del presidente Emilio Portes Gil, y por ello él es enviado a esa representación, bueno, a ese país, con la idea de abrir una embajada en un periodo de tiempo realmente sorprendente, lo cual logra.
Y adicionalmente, quizás convencidos de la eficiencia de él por realizar este tipo de trabajos, es casi inmediatamente después de la visita del presidente a la India, es nuevamente enviado, pero esta vez a Tokio, con la idea de abrir una representación como un gesto que marcaba la reanudación de las relaciones diplomáticas con Japón, las cuales habían sido interrumpidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. En este país, él actúa por vez primera como un encargado interino de negocios, un puesto que, pues, como ustedes saben, se desempeña cuando no existe un nombramiento de un titular en una representación diplomática o cuando en el tránsito entre el cambio de un embajador que sale y otro que llega. Entonces, un dato interesante, ya que lo realiza por vez primera. Y posteriormente estamos hablando de un periodo también complejo en su vida familiar, no solo por diferendos con su esposa, con Elena Garro, sino también por una enfermedad que ella sufre y adicionalmente por un sueldo que no le es suficiente para cubrir pues los gastos que él necesita hacer. Él estuvo insistiendo mucho tiempo desde su llegada a Japón, que o bien tenía que obtener un aumento de salario para poder realmente llevar una vida adecuada como diplomático, o en su caso, pues que fuera considerado para poder ser transferido a otra representación. Entonces, lo que sucede es que lo envían, como lo señalo, por razones de salud de su esposa. Él es transferido a Ginebra en marzo de 1953 y pocos meses después, él se hace cargo, en esa representación se hace cargo de la oficina solamente con el apoyo de otra persona. La oficina de México en Ginebra es la que realiza todas las actividades con todos los organismos de la ONU especializados de la ONU en ese país, en esa ciudad, y estuvo un lapso nuevamente muy corto, solo estuvo un periodo de pocos meses, ya que en septiembre le piden volver a México, y es a partir de esta fecha que él inicia nuevamente retoma lo que puede hacer su beta como multilateralista al interior de la Cancillería. Entender su postura respecto a los principales fenómenos internacionales motiva una rápida mirada de venir de la política exterior de México de esos años. No intento ser exhaustivo en lo que yo muestro, creo que aquí lo importante es observar quiénes eran los presidentes de nuestro país, así como sus respectivos secretarios de Relaciones Exteriores. Y por fechas podríamos ver realmente lo que representó su primer llegada su primer contacto con los temas multilaterales ocurrió, como ya lo dije, en 45, apoyado por el amigo de su papá, Francisco Castillo Nájera. En Francia coincidió con Jaime Torres Bodet, siendo canciller, con quien él tuvo distintos diferendos, no precisamente en sus posturas políticas, sino básicamente en sus visiones que ellos tenían de la vida cultural de México, sobre todo lo enfocado a la literatura, ¿no? Un caso singular que marcó un distanciamiento notable entre ellos es el hecho de trabajar una compilación de poetas que Torres Bodet le pide a Octavio Paz. Él hace una selección que no le parece adecuada a Torres Bodet. El libro se publica al final, dejando fuera varios poetas que se consideraban relevantes para esa época en México, y bueno, eso derivó en un diferendo entre ellos. Su regreso a México y su paso por los temas de organismos internacionales fueron analizados por quien les está hablando en una de las referencias bibliográficas compartidas
en el cual se plantea lo que ocurrió en su vida específica, su vinculación con estos organismos en 13 periodos específicos. Refiero que se habló de San Francisco como primer hito de este desarrollo, después una breve estancia en Ginebra y posteriormente lo que él hizo en la Ciudad de México entre 1953 y 1958. Su periodo ya como embajador, que es un periodo posterior al que ahorita estamos analizando, comprende los 2 últimos sexenios de esta gráfica y en ella se destaca sobre todo una apertura internacional con el establecimiento de nuevas embajadas, un activismo internacional sin precedentes, constatado con los numerosos viajes presidenciales realizados por el presidente López Mateos, y asimismo también se caracteriza este periodo por una defensa de causas como son un nuevo orden económico internacional o lo que se refiere al movimiento de países no alineados. Respecto a su contorno de trabajo cotidiano, lo que es importante aquí señalar es que él trabaja con una generación de diplomáticos expertos en distintos ámbitos de conocimiento que eran necesarios para la Cancillería en esos años. Y en ese caso podemos referir que su trabajo en la Cancillería, como lo dije, que todavía ubicada en la Avenida Juárez, coincidió entre otros con Rafael de la Colina, con Alfonso García Robles, como ya lo había referido previamente, con Antonio Gómez Robledo, que es un personaje que ustedes también ya han analizado previamente, así como con Jorge Castañeda. Su escala, todos estos interrelación le permitió a él conocer distintos aspectos vinculados con la diplomacia, no únicamente lo que tiene que ver con el derecho internacional, sino aspectos también vinculados con el orden económico internacional, como lo comenté, y sobre todo con temas vinculados con paz y desarme. Señalo por último que su escala diplomática en la Ciudad de México, esta que he estado refiriendo ya como subdirector y director de organismos internacionales, coincidió también con su consolidación como una de las personales más activas de la cultura nacional, bien introduciendo en esta nuevos escritores del extranjero, una labor intensa en lo que se refiere a temas de traducción, o bien retomando desde un nuevo ángulo a los pintores y escultores de México, muchos de los cuales él promueve para que tengan eventos, exhibiciones y otros eventos fuera de nuestro país. Él regresa a Francia después de que él culmina su etapa como director de organismos internacionales en la Cancillería mexicana y comienza lo que puede ser referido como el cenit de su carrera diplomática, ya que en 1962 es nombrado embajador en la India, y de eso es de lo que hablaremos ahora. Esta lámina todavía hace referencia a algunas de sus actividades como parte de la Dirección General de Organismos Internacionales. Mencionan eventos, por ejemplo, sobre temas de límites marinos, que también fue una etapa interesante para nuestro país. Y como lo mencionaba todavía, después de su visita a París, siendo representante de la delegación, parte de la delegación que visitó la ONU en 1959, es nombrado encargado de negocios en Francia, a la llegada de un nuevo embajador. Ocupa el cargo de encargado de negocios nuevamente, pero ahora por un periodo más largo, en Francia. Estando ahí es que es nombrado por el presidente Adolfo López Mateos como embajador ante la India, siendo también concurrente ante Ceilán, hoy conocido como Sri Lanka,
y también en Afganistán. Una de sus primeras actividades en este país es atender la visita del presidente López Mateos. La fascinación de Paz por la India es tan compleja que muchos años después, en 1995, él dedica un libro entero a explicarla y a explorarla. Me refiero al libro Vislumbres de la India, donde incluye evocaciones personales, análisis de la historia, la política, la culinaria y las contradicciones de ese país. Lo interesante son los cruzamientos históricos de todo tipo entre la India y México. También es una reflexión sobre la forma en que la historia crea sus singularidades y un estudio a fondo de la forma en la que una nación de la periferia diseña su aspiración a la modernidad. Por último, es también un inventario del arte, del erotismo, de la religión, la bibliografía, las ideas y las letras de un país que le aportó materia prima para algunos de sus más grandes poemas y prosas. Como lo mencioné, él es también nombrado embajador concurrente ante Ceilán, que entonces era denominado Ceilán, y que es pues una isla ubicada muy cerca de la India, por la cual algunas veces se le llama o se le considera como una lágrima de la India, se le llegó a considerar, pero es un país que está ubicado dentro de las principales rutas marítimas. Es un país multirreligioso y multiétnico, un país donde se observan expresiones del hinduismo, el cristianismo y el islam, pero sobre todo es un país con conflictos étnicos de vieja data. Es un país que durante muchos años ha enfrentado a los gobiernos nacionales con el movimiento de los tamiles. Un país en suma interesante, del cual pues no dudo que durante la etapa que él estuvo por allá fue testigo privilegiado. Muchos de estas expresiones y sobre todo acontecimientos. Y en lo que se refiere a Afganistán, pues es algo realmente extraordinario, dado que México tuvo una embajada por un periodo muy corto, pero ya en época reciente en ese país, pero en ese entonces lo que hizo Paz fue visitarlo de una manera constante. Es un país que él describe de una manera notable en muchos de sus poemas, como lo veremos en otra lámina. Y sobre todo, pues es un país que confirma que es una nación que ha estado ocupada desde después durante el siglo XX por varios países. Ustedes saben los acontecimientos recientes, pero que de algún modo es como una cuestión de historia cíclica, que en algún momento Paz lo refiere de una manera muy precisa, y que al leer algunas de sus cosas, sobre todo, como le digo, a través de sus poemas, pareciera que estamos viajando todavía por un país que no ha cambiado, o que la historia dejó en algún momento algo pendiente por realizar. Es una estancia interesante, y sobre todo de un país del que se habla poco, pero que definitivamente, bueno, se habla poco en términos de dominación, cuando ha estado en periodos de dominación. Se habla de él cuando suceden acontecimientos como los que todos conocemos recientemente. Entonces, eso es en cuanto a la estadía de señalar quizás igual que el final de su estancia en la India, en la cual referiré en un momento, se considera además del fin de su carrera diplomática, una carrera diplomática que en términos numéricos es por 23 años. Si hablamos de 1945 a 68, estamos hablando de un periodo de 23 años. Y es en el que se ha convertido paradójicamente central de una hoja de servicios, lo que Enrique Krauss ha denominado su hora mejor. Digamos que es como el fulgor de un diplomático que abrevó durante 2 décadas
lo mejor de la tradición de México en este ámbito, y lo manifestó a través tanto de posturas, de declaraciones que él de manera recurrente hizo en ese país. En esta siguiente lámina que les comparto, podemos apreciar algunas de las cosas que ya he estado refiriendo, que tienen que ver, si nosotros vemos en la parte central su mensaje cuando él presenta sus cartas credenciales, lo que podemos ver es pues una preocupación, es como un rescate del legado que él había tenido en años previos sobre asuntos de carácter multilateral o de carácter global, y en los cuales pues, sobresalen los temas de la destrucción universal, de la paz y sobre todo una insistencia de un reconocimiento a la pluralidad con la idea de buscar metas y objetivos comunes, pero que la diversidad no puede ser un obstáculo para dejar de lograr grandes objetivos. De manera cotidiana, él señala igual en la parte central que su trabajo en realidad él no lo consideró nunca difícil, ya que le permitía tener tiempo para viajar o escribir. Es un periodo donde él es anfitrión de otros pensadores, artistas, escritores de distintas partes del mundo, y al mismo tiempo también recibe en su casa, en la residencia, a personalidades de la vida política y cultural de ese país. El resultado final de todo esto, él mismo lo señala, o como ya se los he compartido, Enrique Krauss también lo confirma, al decir que su estancia representa una educación sentimental, artística y espiritual. Todo ello reflejado en sus escritos y en su vida misma. Es una forma de apreciar cómo la realidad, el contexto en el que todos nosotros como diplomáticos afrontamos al estar adscritos en algún lugar, permea dentro de nuestra visión, dentro de nuestras opiniones, nuestra propia lectura de lo que son los acontecimientos. Existe un poema de él que escribió en una de sus visitas a Kabul, a Afganistán. Bueno, no fue a la capital, sino más bien fue a otro sitio denominado Viento Eterno. Es un poema que él puede, en el cual nosotros al leerlo, es un poema extenso, de bastante incitación a un viaje que uno hace. O sea, yo cada que lo leo es como hacer un recorrido por esos sitios, y como lo decía hace un momento, es como de volver a pensar que el tiempo, la historia se ha detenido en ellos, ¿no? Aunque sigue el conflicto vigente, pero es una forma realmente de describir una realidad en un sentido poético realmente rico. Es un poema, como les digo, que se denomina Viento Eterno. Su etapa final en la India, a diferencia de la que ocurre con otros diplomáticos, eso ocurre de una forma singular, sobre todo motivada por un acontecimiento nacional de gran trascendencia. A partir de los hechos de 1968 en nuestro país, es que él decide renunciar a su puesto como una forma de protesta, una forma de expresar que él no está de acuerdo con las decisiones que ha tomado el gobierno, y él prefiere renunciar. Es una forma realmente de gran reconocimiento, ¿no? Un hecho histórico, la decisión que él tomó. Pocos embajadores quizás la han hecho. Lo hizo años después Carlos Fuentes, cuando renunció a la Embajada de México en Francia, motivado por el nombramiento del expresidente Díaz Ordaz, pero en realidad hay pocos ejemplos de embajadores que, motivados por una decisión interna, se decidan a tomar este paso pues sustantivo y valiente al mismo tiempo.
Esto confirma, aunque es el final de su vida diplomática, confirma que durante todo su tiempo, durante toda su vida hasta entonces, pues defendió causas y principios a los cuales nunca traicionó, es decir, elementos como la libertad o aquellos relacionados con la democracia. Creo que de este modo queda manifiesto que fue fiel a lo que él creía, a lo que él pensaba, y su decisión fue una acción que motivó su salida del Servicio Exterior Mexicano. Una forma también poética de expresar buena parte de su pensamiento la encontramos en un poema enviado al comité organizador de los Juegos Olímpicos de ese año, denominado México, Olimpiada 1968, del cual yo he extraído un fragmento, pero que es un poema extenso y de forma narrativa, en una forma diferente. Él explayó las razones para tomar esta decisión y sobre todo para explicar el fenómeno que había ocurrido en México en el libro que escribió 2 años después. Me refiero a Postdata, donde él se refiere de una forma más extensa a todo este acontecimiento. Entonces, digamos que el ciclo diplomático de él concluyó en 1968, pero su vida no. Y como lo podemos ver en siguientes episodios, podemos asegurar que siguió, por un lado, él sigue con su vida de involucramiento con publicaciones diversas, por un lado. Por otro lado, él hace él es reconocido de distintas formas por el trabajo, por la trayectoria que hasta entonces había acumulado, y un reflejo de todo ello es la recepción que él hace de varios premios, tanto nacionales como internacionales. Y un rasgo aquí quizás que es conveniente mencionar es su presencia ya en medios más amplios. Rebasó la cuestión escrita y empezó a aparecer en la televisión, lo cual, aparte de ampliar su audiencia, le permitió recurrir a mensajes, a situaciones de análisis más específicas, dado los tiempos y los estilos narrativos de estos medios. Entonces, él es conocido ya no solo por lo que escribe y por lo que dice, sino ahora también por lo que opina a través de la televisión. También aparecen obras pues que siguen siendo referentes todavía con muchos años de haber sido publicadas, como es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, Tiempo Nublado y otras más. También en esta parte final, él es un crítico constante de la realidad nacional, lo cual es pues también importante, dado que como ustedes saben, desde 1988 la vida democrática de México cambia, se transforma en distintos episodios que van dando una nueva faceta a nuestro país, y él está involucrado en muchos de ellos, tanto las elecciones de 1988, en las cuales es criticado por su postura, después por el movimiento zapatista que se da años más tarde, entra en debate con otras publicaciones de corte de pensamiento muy diferente al que él tiene, o no él, sino en realidad el grupo que él dirige a través ya de sus revistas por las cuales él es un referente, que son Plural y Vuelta. La televisión entra en debate con otros intelectuales, también con ideas y planteamientos diferentes. Y pues al final él muere en 1988. Como dato adicional, es que, como ocurre con el nacimiento de ambos, que meses después muere Elena Garro. Nuevamente está el vínculo de pareja, de familia, ¿no? Que siempre durante toda su vida estuvo presente, no obstante que él estuvo casado después de que se divorció de ella. El halo de Elena Garro lo siguió durante toda su vida.
Quiero concluir esta presentación haciendo una referencia, pues quizás muy amplia, muy hasta cierto punto limitada, pero por las razones de tiempo creo que es conveniente plantear con ustedes referentes fundamentales de lo que se puede decir de la obra de Octavio Paz después de que él salió de la vida diplomática. Existen ensayos y trabajos de crítica y análisis sobre fenómenos y acontecimientos internacionales que generalmente fueron publicados, la mayor parte de ellos en revistas, tanto nacionales como extranjeras, y que con el paso del tiempo se han vuelto antologías, se han vuelto libros, ya sea por periodos de tiempo o por tipos de acontecimientos. Lo que ocurre muchas veces es que muchos de estos materiales, al ser tan dispersos, no se conocen en su integridad, o se conocen referentes, pero no en un contexto muy amplio, y hay varios autores que coinciden en que Paz es un autor del cual se habla mucho, pero por lo menos en este terreno de análisis político se le conoce poco. Estoy aquí refiriéndome a una cita que en otro momento hizo Carlos Monsiváis cuando él entra al Colegio Nacional. Él señala, Octavio Paz nos dice: sucede con Octavio Paz el fenómeno típico de los grandes escritores vivos en México. La influencia mágica de su nombre es muy superior al conocimiento real de su obra, su pensamiento y su actitud. Paz ha llegado a ser el más importante autor desconocido en México, en el sentido de que si bien todos están conscientes de su sitio, de su eminente jerarquía, pocos han frecuentado debidamente su obra, con excepción, desde luego, de la lectura universal y obligada del Laberinto de la Soledad, el más difundido de sus libros, por estar consagrado al análisis del mexicano, uno de esos grandes temas que la vanidad nacional siempre registra con avidez. Esta opinión es confirmada muchos años después por otro escritor que tiene un libro que hace un análisis específicamente de los ensayos de carácter político que él escribió en esta etapa de vida después de 1970 hasta su muerte. Él es Salvador Vázquez Vallejo, y él asegura que son mínimos los análisis particulares sobre la obra política de Octavio Paz, a pesar de que el poeta por varias décadas se consolidó paulatinamente como una referencia ineludible para pensar y discutir los fenómenos históricos contemporáneos. Más allá de estas opiniones, lo que yo observo de los materiales que he leído hasta ahora es, en la parte central, es realmente factores de identificación que quizás, como les digo, en este caso puedan ser limitados o de un alcance parcial, pero lo que sí es evidente es que en la apreciación política que él hace, tanto en sus artículos como en sus ensayos, siempre se respira un aroma poético. En muchos de ellos hay una concepción de la libertad como un ideal máximo del ser humano, y en ese sentido él considera la poesía siempre como un sinónimo de libertad. Es una consideración que refiere este mismo autor Vázquez Vallejo que he referido, que una posible aproximación a sus trabajos de análisis político, tanto nacional como internacional, puedan ser abordados desde bloques que refieran el marxismo y el socialismo, o el sistema político mexicano, o la modernidad y sus expresiones en América Latina. Aquí el problema es en realidad que algunos de estos trabajos trascienden los temas, y por eso la apreciación que hago es que más bien su obra se debe ver como una globalidad,
en la cual se pueden desprender niveles o subniveles que tratan asuntos tan diversos, pero al mismo tiempo tan cercanos como pueden ser la democracia, la modernidad, una coyuntura internacional, la igualdad de derechos o el respeto a la diversidad. En general es tan complejo poder aglutinar estos trabajos del autor que estamos refiriendo hoy. Mucha insistencia en sus planteamientos sobre el carácter de las revoluciones en el mundo, un tema que lo tuvo ocupado en varias ocasiones, sobre todo reconocer que ninguna revolución tiene un principio y un fin específico en el tiempo, sino que más bien todas tienen una evolución, las cuales van apegadas siempre a un desarrollo y a un contexto pues nacional, es decir, donde ocurren siempre van a tener algún aspecto adicional, el cual no es considerado al momento de su inicio. Y pues quise también en esta lámina agregar dentro de los premios que Octavio Paz recibe, multitud de premios que él recibe, se habla poco de un premio que le fue otorgado en 1989. Es un premio que se otorga en Francia, el premio Alexis de Tocqueville, y en el cual el presidente de esa época, Mitterrand, responde. El mensaje que él da de agradecimiento por el premio le responde, destacando las citas que yo he referido en esta lámina, y con la cual creo que se complementa mucho de estos aspectos que yo les he comentado, estos aspectos de libertad, de paz, de modernidad, en términos muy, muy, muy generales, pero que son reconocidos pues, por personalidades que trascienden el espacio cultural o espacio intelectual en algunas formas. Entonces es lo que agregué en la parte izquierda de esta lámina, y finalmente, como esta complejidad de acercamiento a la obra que yo refiero, a la obra de ensayo político, creo que solo es un ejemplo de lo que representa cualquier análisis que se haga de la obra de este autor. Recientemente, y también de manera coincidente, leí que hay un autor mexicano que está viendo la influencia de la presencia, mejor dicho, de ciertos pensadores intelectuales en estas expresiones de lenguaje gráfico, todos estos historietas a lo largo del tiempo. Y en el caso de Octavio Paz, él ha descubierto que la serie, la historieta Fantomas, que tuvo cierta popularidad en nuestro país en los años 70, 80, fue incluido en algún modo Octavio Paz. He puesto ahí un fragmento de esa historieta, pero esto es más allá de pues, lo que motiva, que es verlo de una forma muy diferente a como lo conocemos, es únicamente para confirmar que la obra en sí, la obra del autor, puede ser una beta hacia la ruta que uno quiera explorar. Puede uno hablar de su concepto de libertad, por decir algo, su concepto de democracia, y sobre eso manejar un camino. Y siempre nosotros encontraremos formas de componer o de descomponer muchas de las cosas que él nos ha dejado. Entonces creo que eso es todo lo que yo quiero compartir con ustedes. Hay un fragmento de una poesía que tiene que ver con lo que yo inicié mi presentación, que tiene que ver con el lenguaje y la comunicación, que quiero compartir antes de despedirme de ustedes. Si me lo permiten, pondré el audio.
Muchas gracias. No lo escuchamos. ¿No se escuchó? Gracias. No. No se escuchó, se No. oía muy lejos, doctor. No sé si subo el volumen pueda servir de algo. Podemos intentar. Vamos a ver. A ver. Perdón, es un archivo de la computadora, ¿verdad? Sí, es una grabación que grabé en mi presentación. Ajá. De acuerdo. Lo que podemos hacer es, si es un archivo, seleccionarlo como si fuera una presentación y antes de presentarlo, hasta abajo, el Zoom nos pone dos opciones: compartir audio de la computadora y mejorar videoclip. Esas dos casillitas hay que seleccionarlas y entonces ya lo compartimos para que podamos escucharlo todos. Entonces, ¿lo guardo como el archivo de una presentación en una presentación nueva? No, normal, como si fuese a presentarlo en un PowerPoint, pero lo que va a seleccionar es ese archivo nada más. Ya lo selecciono, ¿y ahora qué hago? Como si fuese a compartir su presentación, abajo el menú de compartir pantalla. Selecciona el archivo y hasta abajo tiene esas dos opciones de mejorar videoclip y compartir audio del equipo, me parece. Doy share y me aparece un mensaje que me dice que no estoy habilitado para compartir. Pero sí está habilitado, profesor. Dice host disabled participant screen sharing. Es lo que me aparece. No, debería, porque todo está habilitado, tienen todos los permisos. No sé si me quito los audífonos y pongo la computadora en volumen alto, ¿funcionará de algo? Podríamos intentarlo, sí. A ver, voy a hacerlo. Conversar. En un poema leo: conversar es divino, pero los dioses no hablan, hacen, deshacen mundos, mientras los hombres hablan. Los dioses, sin palabras, juegan juegos terribles. El espíritu baja y desata las lenguas, pero no habla palabras, habla lumbre. El lenguaje, por el Dios encendido, es una profecía de llamas y un desplome de sílabas quemadas, ceniza sin sentido. La palabra del hombre es hija de la muerte. Hablamos porque somos mortales. Las palabras no son signos, son años. Al decir lo que dicen, los nombres que decimos, dicen tiempo, nos dicen, somos nombres del tiempo. Conversar es humano. Eso sería. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor, por esta maravillosa presentación de Octavio Paz, que sin duda se suma a las otras dos presentaciones que hemos ya tenido para volver a revisar a estos hombres, ¿no? En el marco, solamente en el marco de la literatura,
sino en el marco ahora, creo que con esto que usted nos deja, sobre todo para nuestros alumnos, en esta revisión tan importante de estos diplomáticos, que jugaron un papel importante también, creo, en esta revisión que usted hace con respecto a la inserción de México en el mundo de 1945, al frente, ¿no? La oportunidad que estos diplomáticos, estos pensadores mexicanos tuvieron y que nos permitieron también tener, creo, desde su ejercicio diplomático, una evolución justamente en el marco de nuestra política exterior. Creo que Paz viene a representar esta política de la época, en donde defendíamos justamente no solamente los principios particulares de México, como usted ya lo mencionó, sino también los principios universales, y abriendo la posibilidad también a una diplomacia que nos ha dejado, creo que, ricos y grandes frutos en el marco del multilateralismo, ¿no? Experimentando también la otra parte de la diplomacia, y como usted bien hacía mención al inicio de esta presentación, el quehacer del diplomático, creo que con esta presentación nos muestra justamente lo que es el quehacer de un diplomático y que debería de ser el quehacer del diplomático no solo en aquella época, sino yo creo que también en la época contemporánea. Creo que hay muchas cosas que decir al respecto. Los alumnos tienen una gran cantidad de preguntas, extienden la felicitación a su presentación. Muchas gracias. Y yo quisiera dejar, no sé, algunas palabras a la doctora Gaitán para poder después dar pues atención a todos estos comentarios que han llegado por parte del público. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Marlene. Pues yo voy simplemente a congratularme, a convocar a la congratulación por este espacio para revisar el trabajo del doctor Gutiérrez, que desde hace tiempo tiene como interés el trabajo de Octavio Paz en la diplomacia, que como él mismo ha dicho, pues no se puede separar de su obra completa, de su obra como poeta, como ensayista, como periodista incluso, ¿verdad? Invitar a nuestros estudiantes, a nuestros colegas a profundizar en esto. Además, el trabajo del doctor Gutiérrez, lo comentaba con él antes, nos muestra un ejercicio de investigación documental, de investigación del quehacer de un diplomático particular como fue Paz, con estas luces que él tuvo en tantos sentidos, porque con el material del Archivo Histórico Diplomático, él hace un excelente artículo en el que podemos apreciar en concreto la obra del diplomático que hoy nos ocupa. Entonces, creo que es un ejemplo del trabajo que un internacionalista puede hacer. Y esa es la invitación para nuestros estudiantes. Felicidades, doctor Gutiérrez. Muchísimas gracias por disponernos su tiempo para compartir con su conocimiento con nuestros jóvenes estudiantes que están también buscando su camino como internacionalistas, ¿verdad? Y este es un ejemplo que queremos poner en la mesa. Muchas gracias y tenemos muchísimas preguntas, entonces ahí dejo mi comentario. Muchas gracias. Sí. Y si nos permite, todavía tenemos a lo mejor algunos minutos para un poco exponer las dudas que surgieron de esta charla, y me voy a permitir leerle algunas. Sí, con todo gusto. Christopher Nolasco nos dice: parece haber una conexión entre la poesía y la diplomacia, ya que varios poetas a lo largo de los años, especialmente en Latinoamérica, han destacado en la diplomacia. ¿Qué tan ligada consideran que es la relación entre estas? ¿Qué es lo que hace que algunos poetas destaquen como diplomáticos?
Sí, pues completamente de acuerdo. Es una beta interesante, no solo poética, sino también en ambos, en el terreno narrativo. Yo creo que es una cuestión que al ser la literatura un espacio que abre ventanas hacia otros mundos, creo que eso nos va permitiendo conocer otras, no solo de manera inmediata realidades, sino irlas asimilando de modo que nuestra interpretación del mundo y de las cosas se vaya fortaleciendo. Entonces, sí, efectivamente, hay una gran lista de diplomáticos que han sido primeramente escritores y después se han decidido por ejercer la diplomacia, y creo que pues es realmente un ejercicio que no debería desaparecer, al contrario, creo que debería fortalecerse cada vez más. Muchas gracias. Le comparto otra. Win González nos dice, Paz encontró un lugar profesional en los organismos internacionales a través de pugnar por las políticas de no alineamiento y la apertura entre pueblos. Sin embargo, lo anterior fue resultado de una política exterior meramente mexicana, desde la identidad que buscaba Paz, o fue consecuencia de los vaivenes de su carrera diplomática y literaria. Es decir, ese papel pudo haber sido concebido sin la intervención de Paz o fue inherente a sus experiencias. Yo creo que aquí es importante reconocer, como intenté hacerlo en mi presentación, el contexto en el que se inserta, en qué momento él llega a la Cancillería mexicana, en qué momento él interactúa con personajes que ya traían una experiencia previa en el terreno multilateral, como es el embajador Castillo Nájera, que de algún modo pues lo influyeron en la forma de practicar este tipo de diplomacia, pero indiscutiblemente creo que tiene que, sobre todas las cosas, está la estrategia internacional, la política exterior de México que se estableció para esos años. Considero que la visión, en este caso, a partir de la experiencia que tuvo México en la Segunda Guerra Mundial, pues era de asegurar cuestiones que están plasmadas incluso ahora en nuestros principios de no intervención, autodeterminación, etcétera, y que eso estaba por arriba de cualquier otra cosa. Es decir, lo que se estaba más bien buscando eran personas que pudieran compartir o que pudieran posicionar esta visión de México en los distintos organismos internacionales. Muchas gracias. Mariel Castillo nos dice, de acuerdo a los escritos de Paz, tales como El laberinto de la soledad y sus cartas durante el periodo posguerra, es posible vislumbrar que se sugería la apertura indistinta a la amistad con los pueblos latinoamericanos que compartían pasado y valores con México, así como el estrechamiento de lazos con potencias con las cuales históricamente había mantenido relaciones tensas. Sin embargo, casi 70 años después, aún resulta adecuado emplear esta perspectiva propuesta por Paz en la actual política exterior mexicana? Bueno, el ámbito panamericano en general es un terreno que, aunque se da como prioridad dentro de la política multilateral de México, creo que tuvo su momento antes de que él se integrara ya propiamente como coordinador o encargado de los temas dentro de Cancillería. Él se refirió en términos específicos con América Latina, siempre vinculado con el concepto o la idea de modernidad. Es decir, se buscaba que estos países tuvieran o lograran alcanzar niveles de desarrollo de bienestar similares a los que ya tenían otros países, pero pues definitivamente sabemos que estas posturas, estos planteamientos al interior de los organismos internacionales tienen eco, pero en terreno ya práctico, pues siempre la marcha es diferente. Es decir, quizás eso se refiere a ella en los 70 años, que el cambio es lento y que algunas veces se piense que solo estamos llegando al mismo punto y no avanzamos. Entonces yo creo que pues más que hablar nuevamente de planteamientos o de ideas o de estrategias para lograr acercamiento con estos países, lo que haría falta quizás sería hacer una revisión de los aspectos que quedaron pendientes en otro momento y de ese modo poder asegurar pasos firmes hacia pues, lo que se busca siempre con Latinoamérica, que es una aproximación, un acercamiento, una vida común. Muchas gracias. Aquí Diego Valle nos dice,
Mi duda surge a partir del apoyo de Paz a Buñuel en su obra Los Olvidados, ganadora del premio a Mejor Director en el Festival de Cannes. ¿Existió alguna repercusión que hubiesen enfrentado diversos literatos y artistas en torno al inicio del teatro de crueldad? Entiéndase como esta libertad de expresión, destitución de cargo o amenazas por parte del gobierno por encontrarse a favor de una perspectiva más realista del cine mexicano, o fue mucho más fácil encontrarse y escribir desde el extranjero sobre este tipo de temas a la manifestación de ideas desde el interior del país. Yo creo que este acontecimiento, que también lo incluí dentro de las láminas que vimos, es un acontecimiento singular. Es singular por lo siguiente, porque a través de lo que hace Paz, que es promocionar efectivamente la película Los Olvidados de Buñuel, dirigiéndose de aquí de París a Cannes, que es donde se realiza el festival, le implicó hacer incluso un ensayo que estuvo distribuyendo él afuera de las salas donde se proyectó la película. Pero lo que creo que esta acción confirma es su postura, siempre crítica y siempre participativa. De hecho, quizás olvidé comentar que aún él siendo funcionario dentro de Cancillería, él participó en varias marchas y protestas sindicales y siempre se consideró una persona, digamos, atípica dentro de lo que es el modelo de diplomático mexicano. Pero el hecho de haberlo hecho en Cannes con la película creo que confirma esta postura. No creo que haya tenido alguna repercusión, digamos, al interior de la Cancillería, puesto que la película al final fue reconocida y sigue siendo reconocida ampliamente. Entonces creo que es una postura pues coherente con lo que él había hecho antes en México defendiendo estas causas sociales, y en este caso pues era demostrar un México pues que inevitablemente existía, con una aparente modernidad que se estaba también promocionando. Eran dos Méxicos que desafortunadamente seguimos viendo, pero bueno, en ese momento eran dos rutas que era inevitable ocultar una de la otra. Muchas gracias. Dana Asensio pregunta, ¿qué tan vigente considera que se encuentra aquello a lo que Paz llamó la búsqueda permanente de la otredad en la actual política exterior mexicana? La otredad, no me queda claro a qué otredad se refiere. Dice, búsqueda permanente de la otredad en la actual política exterior. ¿Qué tan vigente considera que se encuentra aquello a lo que Paz llamó la búsqueda permanente de la otredad en la actual política exterior mexicana? Lo que Paz llamaba la otredad, poderla circunscribir ahora en la política exterior mexicana. Sí, no sé si se refiere a estos, digamos, cuestionamientos, específicamente lo que refería no aceptar como modelos modelos políticos absolutos estas cuestiones socialismo, comunismo, sino más bien estar planteando un cuestionamiento permanente de un funcionamiento que permitiera sobre todo el reconocimiento de la pluralidad y la participación de todas las personas. No sé si a eso se refiere ella con otredad, no me queda muy clara la pregunta. Ok, vamos a ver si le da tiempo de formular nuevamente. Hice mi presentación, que es el lenguaje oral y escrito. Es una cuestión pues que se va dando después de mucha práctica, os digo, en el caso ya de los diplomáticos en general. Es una necesidad de estar practicando el lenguaje en sus distintas expresiones. Por un lado, en nuestra propia lengua, ya sea de manera escrita o oral. Es un aspecto que es, por ejemplo, estando cerca de este proceso de evaluación que se hace de los diplomáticos mexicanos en la actualidad, lo que yo observo y quizás valga la pena compartir como ejemplo, es que muchas veces hay personas extremadamente hábiles para expresarse de manera verbal, con ideas, con planteamientos. Lo vemos incluso personas que pueden dar discursos o mensajes sin recurrir a ningún apoyo escrito. Y en el otro extremo hay personas que se desenvuelven mejor de manera escrita. Quizás el punto medio en estos dos casos es asegurar el manejo de estas dos herramientas, pero adicionalmente al lenguaje propio, en este caso al español. Por eso yo refiero el manejo de otras lenguas.
Creo que el caso de Paz lo deja clarísimo diciendo, bueno, que para abrir realmente el horizonte es necesario conocer otras lenguas, no solo por el deseo de ser políglota, sino con la idea de aproximarse a otros autores o a otras realidades. Entonces yo creo que en esos dos terrenos estaría mi respuesta. Muchas gracias. Osvaldo Villalobos lo felicita por la excelente ponencia y pregunta: ¿qué opina de la designación de personas como embajadores o cónsules sin carrera diplomática y con notoria ignorancia sobre la materia? Sí, saludos a Osvaldo. Comento que él fue mi asesor de tesis doctoral. Él seguramente, bueno, él conoce mi investigación que hice yo como tema de investigación doctoral, fue precisamente el proceso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Respecto a su pregunta, pues realmente puede seguir sorprendiendo este tipo de noticias de nombramientos, pero mientras exista en la ley, creo que eso es algo que se va a seguir dando, se da y se va a seguir dando. Dentro de la ley del Servicio Exterior Mexicano existe una variante que permite al canciller hacer nombramientos de manera directa en el denominado artículo 7, en distintos rangos de lo que implica la estructura del Servicio Exterior Mexicano, y en el otro está el personal de otras dependencias que se encasillan dentro del artículo 8. Son nombramientos que hacen otras dependencias, igual en distintas posiciones dentro de la estructura, pero digamos que está en la ley, es decir, nuestro servicio exterior no es un servicio cerrado, a diferencia de otros países donde realmente quienes realmente lo ejecutan, lo diseñan y todo son propiamente gente de servicio sin pertenecer a otros elementos ajenos a en su desarrollo, y no es el caso del Servicio Exterior Mexicano. El Servicio Exterior Mexicano es un modelo semiabierto en el cual este tipo de nombramientos están presentes, y creo que mientras existe la ley, pues se van a seguir dando, para bien o para mal, pero creo que van a seguir existiendo. Muchas gracias. Y una última pregunta para cerrar esta tan rica charla que tuvimos esta mañana. Sí. Nos pregunta Alexia de Aro: ¿cuáles se podrían considerar como los desaciertos de Octavio Paz frente a su trabajo diplomático, si es que hubieran existido? Pues yo creo que más que desaciertos, lo que creo que en algún momento no he encontrado yo algún posicionamiento que él haya tenido respecto a lo que representó el servicio diplomático, el Servicio Exterior Mexicano para él. Pero yo creo que más que desaciertos, lo que existió en su momento, pues era una estructura muy diferente, tanto en tiempos como en procesos de evaluación para poder ascender. Es decir, estamos hablando de que él ingresó a la Secretaría contando ya con cerca de 30 años y tuvo su nombramiento de embajador en 19 años. O sea, él recorrió una ruta que generalmente, pues el proceso es en promedio de 25 años o más para poder llegar a ser embajador. Él lo hizo de manera rápida. No sé si eso pueda ser un desacierto de él o más bien un desacierto del modelo, de la estructura que existía en ese momento. Sí, claro. Doctora Gaitán, no sé si tenga un último comentario antes de cerrar esta mesa. Sí, muchas gracias, Marlene. Me parece muy interesante lo que hemos escuchado esta mañana de parte del consejero Gutiérrez, del doctor Gutiérrez. Pues agradezco también la gran participación de nuestros estudiantes con sus inquietudes. El doctor nos ha dejado en la lámina final de su presentación su correo electrónico para poder ponernos en contacto con él para cualquier comentario adicional que el tiempo ya no nos permite presentar aquí. Quedan abiertas muchas tareas para seguir abonando en esta investigación sobre el quehacer de los diplomáticos mexicanos y en particular del de Octavio Paz. Pues no me queda más que agradecer esta rica mañana, ¿verdad? Para pues abrir el apetito del conocimiento sobre estos temas. Muchas gracias y felicidades. Sí, doctor. Muchas gracias también por la invitación. Creo que, como bien decía, el tiempo a veces es muy corto para poder agotar pues la vida de una persona como de la magnitud de Octavio Paz,
pero de cualquier modo espero haber dejado alguna semilla en el sentido de, bueno, seguir explorando nuevas betas sobre las cuales todos los estudiantes que participan puedan desarrollar nuevos trabajos. Y estamos ciertas, doctor, que ha abierto usted la puerta para justamente continuar con esta revisión de los diplomáticos mexicanos que en este semestre no hemos querido presentar. Y muchas gracias otra vez por habernos acompañado. A nuestro público, a nuestros estudiantes que también nos han seguido esta mañana en esta transmisión, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad, al Centro de Relaciones Internacionales, a todos aquellos que nos siguieron a través de Facebook Live y el canal de YouTube de la facultad y del centro, pues no nos queda más que agradecerles el que nos hayan acompañado y nos vemos muy pronto con otra embajadora también, ¿no? Abrimos ahora el espacio a una mujer la próxima semana y pues nuevamente muchas gracias. Gracias, hasta luego.